Vamos a competir en las elecciones internas del Partido Colorado. Un partido que representa las mejores tradiciones de la República. El partido que construyó el estado de bienestar y que nos enfrenta hoy al desafío y a la responsabilidad de honrar nuestra historia y construir un estado de bienestar moderno para el siglo XXI. Y al desafío de competir en las elecciones nacionales para ganar y para gobernar, para cambiar el rumbo del país, para construir un mejor futuro. Escuchamos la voz de Ernesto Talvi cuando lanzó en 2018 su precandidatura a la presidencia por el Partido Colorado, pero no porque el ex canciller haya reaparecido en la esfera pública, sino porque es el protagonista de un nuevo podcast uruguayo. ¿Qué te pasó, Ernesto? Es el primer podcast de La Parla Media, creado por Nicolás Santo, quien es consultor de negocios, lo conocemos acá en Perspectiva como analista del vínculo entre China y América Latina, y por Álvaro Caso, quien es historiador y docente. Se centra en el pasaje fulgurante de Talvi por la política nacional y su sorpresiva salida. Y vamos a conocer un poco más sobre él y sobre este proyecto de La Parla Media con sus dos responsables. Primero saludo a Nicolás Santo. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día, Gastón. Qué gusto estar con ustedes hoy. Y también saludo a Álvaro Caso. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo andas, Gastón? Un gustazo estar contigo y un saludo a vos y a toda la audiencia. Nicolás en Estados Unidos, Álvaro en Canadá, ¿no? Así es. Pero los dos con un ojo puesto acá en la política nacional. Efectivamente, con un ojo en cada lado. Bueno, esto quizás lo primero que hay que decir, hace un ratito con Emiliano hablábamos del formato podcast, ¿no? O sea, contenidos hechos específicamente para escucharse online, ¿no? No para salir al aire, que es lo que cambia el tipo de contenido, ¿no? En este caso, lo que tienes es un podcast serializado, que no sé si es tan habitual en Uruguay, ¿no? O sea, van contando en episodios con un componente de narrativo, ¿no? Están contando una historia. Efectivamente, es un podcast que va a tener 7 episodios. Es un podcast que cronológicamente cuenta la historia del paso de Ernesto Talvi por la política uruguaya y que no solamente, digamos, se enfoca en la figura en sí, sino en lo que el paso de Talvi por la política uruguaya dice del sistema político uruguayo y de la realidad política del país, de cómo ciertas tendencias se insertan en tendencias macro a nivel global, de cómo el sistema político recibe a outsiders, y de cómo ciertas tradiciones tienen un peso bastante grande en nuestro país. Y tratamos de ver todo eso a la luz de un tratamiento del tema con distancia, por el hecho de que estamos fuera del país, con perspectiva en el sentido que ya ha pasado un poco de tiempo respecto de la última elección, con la pandemia en el medio, que hace que las cosas parezcan que ocurrieron hace muchísimo tiempo, y obviamente agregándole una pizca de humor que entendemos es fundamental para que el producto logre transmitir su mensaje de manera efectiva y de manera entretenida también, ¿no? Y eso es parte del estilo, ¿no? Porque no es ¿qué te pasó, Ernesto?, sino es ¿qué te pasó, Ernesto? Exacto, es más, ¿qué te pasó, Ernesto? Va por ese lado, que bueno, lo hacemos un poco en broma, pero también partiendo de la base de que esto surge, para contarle a la audiencia un poco más de detalle, una tarde de domingo conversando. Álvaro y yo conversamos mucho sobre política uruguaya, es decir, porque la verdad que es un gusto hablar del tema con Álvaro, porque en mi opinión es uno de los historiadores uruguayos con mayor proyección a nivel global, y cada vez que uno habla de política con él, Álvaro logra poner las tendencias en contexto de una manera que a uno a veces no las pone. Y bueno, un domingo le digo, che, ¿sabés qué? Justo estaba mirando Twitter y me da la sensación de
que quedó algo flotando en el aire respecto de lo que pasó con Talvi, ¿no? ¿Por qué no hacemos un podcast? ¿Qué te pasó, Ernesto? Y nos ponemos a analizar todo ese proceso. Y bueno, Álvaro me corregirá, pero más o menos creo que ese fue el origen de esta historia, que la verdad disfrutamos muchísimo producir y esperemos que a la audiencia le esté gustando. A ver, Álvaro. Tuvo un añadido que fue que me tuvo que convencer, porque yo no estaba tan convencido de que hubiera esa demanda, esa necesidad social por responder esto, y me parece que yo estaba equivocado, ¿no? Y que Nicolás tenía razón, porque la semana pasada cuando largamos me llegó un mensaje de Montevideo que decía: esta es la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué te pasó, Ernesto? De una persona que había escuchado el podcast y que lo estaba comentando con la familia. Entonces, bueno, Nicolás tuvo ahí el buen tino de identificar que era algo que no estaba resuelto, ¿no? Como una cuestión que no estaba resuelta, y nosotros tratamos de echar luz, no necesariamente centrándonos en hechos nuevos, ¿no? O en hacer primicia, lo que sería también un periodístico, hablando un poco de formato, y volviendo a tu pregunta del formato narrativo y serializado, sino de contestar esta pregunta de manera comprensiva, ¿no? De manera desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde lo que le hace a una persona ponerse en la picadora de carne, que es la política, ¿no? Porque hay mucho de eso, de lo que decía Talvi que venía a hacer en Uruguay, y después también, bueno, de los distintos hechos y de los distintos cruces que tuvo con figuras del sistema político, ¿no? Desde Sanguinetti hasta Manini, hasta pasando con el propio presidente Lacalle, ¿no? Sí, ahí es interesante eso que plantean de la demanda que había por esta pregunta particular, ¿no? ¿Por qué pasó con Ernesto Talvi? Hay algo quizás fascinante en el misterio, ¿no? O sea, y en este audio que escuchábamos se ve como lo que era cuando se lanzó y en contraste con cómo desapareció un día para el otro, ¿no? Bueno, creo que eso generó un impacto bastante grande. Una aclaración importante desde nuestra parte es que el podcast se centra en cuestiones estrictamente políticas y públicas. Y bueno, un poco lo que decía Álvaro, ¿no? Es decir, que a veces desde afuera se subestima lo duro que es para quienes se meten en el mundo político, ¿no? En la política partidaria, sobrevivir a esas rutinas, ¿no? Son horarios muy largos, implica estar lejos de la familia y son sacrificios bastante grandes que a veces en el fragor de la batalla pasan desapercibidos. Y bueno, nosotros tratamos también de poner eso en perspectiva, porque como decimos en algún momento del guión, uno está tan lejos de la familia, ¿no? Ya sea si está comiendo un hot dog en Texas, ¿no? Que si está comiéndose un asadito en Parador Tajes. Y bueno, cuando hacemos comparaciones con la política estadounidense y la política uruguaya y demás, un poco el espíritu es ese, ¿no? Es decir, poner las piezas en contexto y mirar estos temas desde una perspectiva diferente tal vez a la que se escucha en el día a día del Uruguay, ¿no? Hoy se publicaban dos episodios nuevos, o sea, en este momento hay 4 episodios disponibles, ¿no? En plataformas digitales, por ejemplo en Spotify. Yo estos 2 nuevos no los escuché, sí escuché los 2 anteriores, los 2 primeros. Podemos comentarlos un poco así como gancho, a ver si a la gente les interesa irlos a escuchar, ¿no? El primero, más de presentación de la figura de Talvi y bueno, de qué era lo que tenía de llamativo, ¿no? Ahí jugando con el humor, ¿no? Eso de que jugaba con las 2 piernas, ¿no? Con la izquierda y con la derecha. Y el segundo más sobre Sanguinetti y las elecciones internas, ¿no? El primer cruce fuerte que tuvo él, que fue ahí con el expresidente. ¿De qué tratan los 2 nuevos que se publicaron hoy? Y te dejo ahora, Álvaro, vos contarlo de los 3 y 4, pero antes me gustaría hacer un pequeño énfasis en los nombres de los episodios, ¿no? Es decir, bueno, el primero, Ernesto el Ciudadano, el segundo, Las Verdades del Destino, una frase de Sanguinetti, de hecho, en una entrevista con Emiliano, y los que publicamos hoy, que a mi criterio son 2 de los mejores episodios de todo el podcast. Uno es el 3, es Lecciones de Humildad, el 4, La Ruta de los Espejismos. Te dejo a vos, Álvaro, explicar por qué vamos por ese lado. Bueno, sí, el episodio 3 retoma un poco con
donde dejamos en el 2, que es con el triunfo en la interna, y con el, digamos, la resolución de las fórmulas presidenciales, tanto en el Partido Colorado como en el Partido Nacional y en el Frente Amplio, y luego con los primeros encontronazos que Talvi tiene con el resto de las figuras de la coalición multicolor, ¿no? Y esa frase, lecciones de humildad, es una respuesta que viene a colación de un llamado de Novik a Talvi a ser más humilde, ¿no? Y Talvi le responde: nadie me va a venir a dar a mí lecciones de humildad, ¿no? Y después el cuarto, la ruta de los espejismos, es el último tramo de la campaña hacia octubre, cuando Talvi, después de aquel percance de salud que lo dejó fuera de pista, vuelve a develar los espejismos del Frente Amplio, ¿no? Entonces nos metemos más ahí en la relación de Talvi con el Frente, ¿no? Que es una relación bien particular porque, como decía Gastón, jugaba con las dos piernas, ¿no? Entonces eso era el tema de la relación de Talvi con el Frente. Creemos que es una cuestión a explorar bastante más y bueno, por eso le dedicamos un capítulo entero. Sí, de hecho llega algún mensaje de la audiencia diciendo que en el caso que hubo votantes del Frente Amplio que votaron a Talvi, y acá hay un caso, Carolina, que está enojada con dice, la falta de compromiso. Pero es impresionante la cantidad. Ese audio que escuchábamos era de mediados del 2018, ¿no? O segundo semestre del 2018. Agosto de 2018. Agosto de 2018 lanzó la precandidatura y se termina retirando en junio-julio 2020, ¿no? Ustedes me dirán la fecha puntual. Bueno, nosotros largamos el podcast al año exactamente de que Gabriel Pereira saca la primicia el día del cumpleaños de Talvi, el 10 de junio, de que Talvi salía del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, que en poquito tiempo significó la salida definitiva del gobierno y de la política, ¿no? Pero digo que es impresionante todo lo que pasó en 2 años, ¿no? Apenas menos de 2 años pasó de todo con Talvi. Nicolás, sí, me decías. Se dio entre el 10 de junio y el 26 de julio, ¿no? Cuando se termina presentando esa última carta de renuncia, y realmente fue un proceso vertiginoso tanto en el ascenso de Talvi como en la caída, ¿no? Gastón, te hago una precisión nomás, porque es una pregunta que nos han hecho muchísimo, y si bien tal vez desde el punto del marketing no te la debería responder, pero me parece que vale la pena aclararla. Es decir, mucha gente nos dice: ¿está Talvi detrás de esto? Y la verdad, tanto Álvaro como yo nunca le vimos la cara a Ernesto Talvi. Es decir, realmente no es ni una operación política ni un retorno, que bueno, eso después lo decidirá él eventualmente. Es realmente un análisis genuino que busca poner las cosas en perspectiva, sí, y mirarlas desde un lugar que a veces no es tan común, ¿no? Aparece varias veces una pregunta acá entre los mensajes de la audiencia, que han mandado un montón, ahora vamos a comentar algunos, pero aparece bastante la pregunta que también les quería hacer yo, ¿no? O sea, ¿nos van a contestar la pregunta del título? ¿Vamos a saber qué pasó con Ernesto? ¿O la idea de ustedes es, bueno, primero contar la historia y quizá plantear nuevas preguntas, ¿no? Bueno, eso es decir... Calculo que tampoco nos lo van a decir ahora, que todavía faltan algunos capítulos más. Exacto, van a tener que escuchar hasta el último episodio para tener esa respuesta. Y bueno, como en todas las series que tienen una pizca de misterio, habrá que ver qué pasa. Yo creo que un cliffhanger, como dicen en la televisión, ahí el gancho para ver qué pasa. Álvaro, exacto. Perdón. No, yo creo que en realidad también es una respuesta compuesta, ¿no? Digo, adelantando un poco sin arruinar nada, pero es una respuesta que al menos que creo que lo que hace la serie es que sí muestra que bueno, no digo que la salida estuviera predestinada o nada por el estilo, pero que su paso por la política no fue un paso tampoco tan normal, ¿no? Tan usual, como para después no entender por qué se va. Me explico un poco a lo que. Entonces, eso es una de las cuestiones que, y hablando de lo de cliffhangers que decías, dejamos miguitas, ¿no? En cada uno de los episodios dejamos alguna miguita, y en el episodio 4 creemos que ahí hay mucha, ahí se empieza a develar. A develar los espejismos, ¿no? Mentira. Van cayendo las fichas. Y reconstruyendo el tema, efectivamente, como dice Álvaro, de atrás hacia adelante, ¿no? Uno se da cuenta que las señales siempre estuvieron ahí, de que esto era algo que podía pasar.
Lo que pasa que no mirábamos la situación con esa cabeza, ¿no? Es decir, uno la miraba con la perspectiva de, bueno, Renato Talvi se mete en política, tiene una trayectoria relativamente, digamos, exitosa desde el punto de vista que es nombrado canciller, a pesar del resultado electoral, que no fue el mejor. Bueno, ¿cómo termina dando este paso? Pero si uno empieza a conectar los puntos de atrás hacia adelante, ahí las alertas comienzan a aparecer y bueno, y la decisión final no es tan inentendible como puede parecer a priori. Exacto, exactamente. Volviendo quizás, hay algo que decían ustedes de cómo van dejando amigas y cómo quizás algunas señales ya se veían, ¿no? Me llamó la atención algo que también cuando pasa el tiempo de algunas cosas te olvidas que en ese momento las veías, ¿no? Pero como esa campaña del 2019, ustedes dicen en el segundo episodio, fue la campaña de los outsiders, ¿no? Talvi era uno más entre una camada de outsiders, entre ellos Juan Sartori, quien también destaca en algún audio divertido. Siguen. Y ahí, Álvaro, te dejo hablar a vos, que sos el historiador y que tiene esa capacidad de contextualizar todas estas cosas. No, es muy interesante porque también se pueden contar muchas historias de la política uruguaya, ¿no? La política uruguaya me parece que en ese sentido se presta mucho para contar otras historias, ¿no? También, no solo la de Talvi, sino la de otros políticos, otros personajes, pero nos pareció que puesta en contexto justamente la campaña de 2019 fue una campaña realmente particular, ¿no? Yo estaba tratando de hacer memoria cuando estábamos escribiendo el podcast, la campaña de 2014, muchísimo más tranquila, ¿no? Digamos, la única sorpresa grande de la campaña de 2014 fue la calle Pou, y que tampoco era una sorpresa, digamos, fue una sorpresa grande, pero bueno, pero era diputado, es el hijo de un expresidente, ¿no? Bueno, es decir, en cambio la campaña de 2019 estuvo bien movida, ¿no? Cabildo abierto, obviamente, Talvi, Sartori, el propio Novik, que llegó es decir, que venía con un cierto viento en la camiseta y una inversión muy grande en publicidad, en asesoramiento de Rudy Giuliani, como decimos, en un montón de cosas que es fácil olvidarse, ¿no? Pero para la política uruguaya no eran cuestiones menores y enfrente gente capaz que representaba más al sistema más tradicional, ¿no? Y yo creo que el votante uruguayo capaz tiene esa expectativa, ¿no? De que si alguien entra a la política va a entrar a jugar el juego convencional, por decirlo de una manera, no va a entrar a quedarse para siempre, ¿no? A salir con los pies para adelante, como dice el dicho. Y bueno, y la salida de Talvi llama la atención por eso, porque dijo, bueno, hasta acá llegué, esto fue un ciclo, me voy al siguiente, ¿no? Entonces, en ese sentido también está la respuesta a la pregunta. Están llegando también varios mensajes respondiendo a la pregunta que hacía yo antes de empezar la entrevista, que era, bueno, ¿cuántos de los oyentes escuchan podcast, ¿no? Y llegan un montón que dicen que en noches de desvelo, en la ducha, mientras salen a caminar, que es una opción por la que están yendo más seguido. Algunos que ya han escuchado y felicitan incluso por los primeros episodios, y llega alguno más que dice que lo tiene guardado para escuchar después. Quiero, para ir a lo más macro, que es el tema de la Parla Media, ¿no? Esto de ¿Qué te pasó, Ernesto? Es el primer podcast de un proyecto más amplio. Les quería preguntar, bueno, ¿qué idea tienen ustedes, ¿no? ¿Van a seguir por el lado de la política uruguaya o van a ampliarlo? ¿Qué se imaginan con esto de la Parla Media? Bueno, efectivamente, a ver, un paso atrás antes tal vez. ¿Por qué nos metemos con este tema de los podcasts? En primer lugar, porque nos encanta escuchar podcasts. Aquí en el hemisferio norte... Es más habitual, ¿no? Hay un mercado gigante. Es más habitual, es un mercado muy grande, es decir, el New York Times tiene un podcast que es excelente, que es The Daily, ¿no? Que básicamente millones de personas escuchan todos los días, que digamos que es una experiencia de audio que te transporta al centro de la historia que estás escuchando, ¿no? Y a veces en Uruguay específicamente ese concepto no estaba tan claro. Y bueno, nosotros apostamos por hacer un podcast de estilo internacional que realmente te permita sentirte inmersa en la historia.
Bueno, y la idea de aquí a futuro es obviamente no enfocarse solamente en temas políticos y tampoco enfocarse solamente en Uruguay. Esta para nosotros es una apuesta de carácter regional, es una apuesta que va a transitar por muchísimos géneros. Estamos trabajando en un podcast de lo que se conoce aquí como True Crime, ¿no? Es decir, crimen verdadero. Pero tenemos varios otros proyectos en mente, en área de deporte, en área de política estadounidense, ¿no? Y todo lo que es el mercado latino en los Estados Unidos. Y bueno, vamos a hacerlo realmente en los próximos meses. Ya tenemos varios proyectos en carpeta que los hacemos con gusto nuevamente. Y bueno, veremos a dónde nos lleva todo este camino, pero creemos que hoy hay una enorme oportunidad de ser líderes a nivel regional en materia de podcast con La Parla Media, que bueno, que es esta productora que hemos lanzado un poco con ese objetivo, ¿no? True Crime, ¿no? Esto de los crímenes verdaderos, que también es un boom, ya hace años, ¿no? Capaz que empezó con Serial, ¿no? En 2013, por ahí. Un primer podcast importante de eso. Pero True Crime sobre Uruguay, eso no hay, ¿no? Me parece que eso estaría súper interesante. No sé si es la idea que tienen ustedes. Bueno, no podemos contar mucho todavía de lo que estamos trabajando, pero tenemos una serie de proyectos en carpeta bastante interesantes en ese sentido. Bueno, ya ya están jugando con el hype, ¿no? Con la con la expectativa, no quieren saltar nada, ni si vamos a saber qué pasó con Ernesto, ni qué se viene, pero bueno, hay que estar atento a La Parla Media, entonces. Tal vez Talvi era el asesino. Bueno, Nicolás Sántaro, Nicolás Sántaro, yo estaba mezclando nombres de ambos. Nicolás Santo, Álvaro Caso, en el caso de Nicolás, conductor de ¿Qué te pasó, Ernesto? En el caso de Álvaro, supervisión de guión e historia, ¿no? Pero ambos creadores de La Parla Media y de este podcast en particular, que lo pueden buscar en plataformas digitales. Nosotros le vamos a dejar ahí el enlace en la publicación en la web hoy cuando quede subido en la tarde. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Gastón, y bueno, ojalá que la gente escuche y se enganche con ¿Qué te pasó, Ernesto? Un gran abrazo, Gastón. Saludos para todos. Un abrazo.